Shalom a todos, bienvenidos una vez más. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la Parashá Reí y vamos a comentar un poco acerca de lo ahí escrito. Por supuesto, les repito, no podemos explicarle con detalle cada punto de lo que ahí está escrito. Hay muchas cosas. La Parashá Reí es uno de los discursos dados por Moshe al pueblo de Israel a orillas del río Jordán para que crucen al otro lado, y le está dando las instrucciones acerca de lo que se va a hacer cuando conquisten la tierra. Y vamos a comentar algo de esto. Pues allí Moisés le está dando al pueblo de Israel las leyes, los mandamientos de lo que se va a hacer ya cuando conquisten la tierra. Lo que han estado en el desierto, él se los viene detallando cosa por punto, qué es lo que ha pasado, y les explica cómo han cruzado el desierto, pero les está diciendo lo que van a hacer al cruzar el Jordán a conquistar la tierra de Israel. Allí van a ser distintas las cosas. Quiero recalcarle esto y quiero que ponga mucha atención para que pueda entender el punto. En el desierto, después que recibieron la Torá en el día de Shavuot, en el monte Sinaí, cuando entregó el Creador la Torá a Moisés, de ahí en adelante ellos construyeron un tabernáculo para que a Dios habitara en ese lugar. Ordenanza del Creador para al pueblo que hiciera un tabernáculo. Crearon un tabernáculo, llamado el Mishkan en hebreo. El tabernáculo en nuestro idioma. Y en ese lugar era la habitación del Creador, pero en el trayecto del camino, ese lugar era desarmable y armable. Era algo improvisado cuando se estacionaban y algo que desmantelaban cuando partían de camino. Es decir, nada establecido. Eso significa en la vida de cada persona cuando está estudiando la Torá, que recibe la luz del Creador, pero estamos en estudiarla, no comprendemos bien las cosas. Es decir, tenemos algo que es armable y desarmable, hacemos y violamos, no entendemos bien, y por lo tanto no podemos aplicar bien. A eso se refiere la vida de nosotros en la vida del cuento, que dice que van en el desierto. Desierto es algo, desierto para reducírselo es ignorancia. Eso es desierto. Y allí estaba el tabernáculo que armaban y desarmaban. Y así lo llevaban de camino cuando iban de camino y lo armaban cuando se estacionaban. Pero al cruzar la tierra y conquistar la tierra prometida, la tierra de Israel, ellos crearon un Beit HaMikdash, una casa de Dios, es decir, un templo sagrado donde habitaba la presencia del Creador permanente. Y ya le hemos explicado eso en otra forma, que es la destrucción del templo, que son la destrucción del primer templo y del segundo templo. El primer templo pues es Adán y el segundo templo es Java. Y así sucesivamente. Ya le hemos explicado esto en muchas ocasiones, pero vamos a centrarlo en esta ocasión acerca de lo que allí se les da al pueblo de Israel de parte de Moisés. Les está diciendo las leyes y les dice allí en el cuento de la Parashá Reí. Reí quiere decir ver. Mira bien, observa bien, ve las cosas. Eso es la Parashá Reí, y ahí está escrita las leyes de la maldición y la bendición. Y el pueblo de Israel las escucha. ¿Qué es la bendición y qué es la maldición? Es cómo vemos nosotros las cosas, cómo entendemos las cosas. Y allí el mandamiento para el pueblo de Israel es: cuando cruces al otro lado del Jordán y conquistes la tierra, vas a hacer estas cosas. Y allí le da las leyes. Lea usted la Parashá Reí, porque no podemos darle con tanto detalle lo que allí está escrito, pero vamos a hablarle de esto, de lo que una de las cosas que está destacada en esa Parashá es lo permitido y lo no permitido, lo que se puede y lo que no se puede, y eso es la maldición y la bendición.
Y la bendición es que si ellos siguen las reglas del Creador, serán bendecidos en el cuento, y si no las siguen, serán maldecidos en el cuento. Y nosotros tenemos bien claro, y se lo aclaramos, la maldición y la bendición es cómo vemos nosotros las cosas y cómo las tomamos. Obedecemos las leyes del Creador, son una bendición y son un bienestar para usted y para mí. Pero si las desobedecemos, somos nosotros los que las convertimos en malestar, en caos. Es decir, a eso se refiere en la maldición. Pero la maldición para nosotros no es ninguna maldición, porque no puede haber bendición si no hay maldición. Nosotros tenemos claro y le explicamos las cosas y le decimos: en este mundo todo está hecho de esencia y recipiente. La esencia es el bien, la bendición, y la maldición es el recipiente. Así como tenemos un cuerpo que es el árbol del bien y del mal, es del cuento, ya le hemos explicado esto en muchas ocasiones, pero en este cuerpo vive el Creador. Así que Él es el bien en nosotros. Y así ahí está dicho esas cosas, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Aquí le dice Moisés: yo pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Y de ustedes depende si hacen o no hacen. Es decir, si hacen, son bendecidos, y si no hacen, pues es lo contrario. Y de esa manera está establecida las cosas por el Creador. Así que para nosotros la maldición no es ninguna bendición, sino es el recipiente de la bendición. Así que esa es la explicación que nosotros tratamos de transmitirle, para que no vea las cosas religiosamente. Que si las mira religiosamente, pues le dirán el pecado y no pecado. El pecado lo lleva a un infierno y ese es el mal, y de esa forma lo mira la religión. Pero nosotros aquí le explicamos la Torah, no religión. Y vamos a centrarlos en este momento en lo que Moisés está diciéndole al pueblo de Israel. En el desierto ellos tienen un Mishkan armable y desarmable, es decir, nada establecido definitivamente, pero cuando pasan al pueblo de Israel y conquistan la tierra, vivir en el desierto y caminar en el desierto es caminar en la ignorancia, en no tener claras las cosas. Eso es desierto. A eso se refiere. Y conquistar la tierra de Israel se refiere a entender las cosas bien como deben de ser. Cuando las entendemos bien, entonces ya tenemos reglas para vivir. Y es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: cuando conquisten la tierra ya no van a hacer lo que hacen aquí en el desierto, van a hacer otras cosas. Y ya establecen un templo definitivo, no algo que se desarma y se arma, como en el desierto, el tabernáculo, sino un templo sagrado. Cuando nosotros no entendemos las cosas, tenemos algo frágil que se arma y se desarma. No tenemos nada establecido con firmeza. Pero cuando ya alcanzamos el entendimiento, entonces establecemos un templo donde el Creador habita y obedecemos las cosas como el Creador nos manda. Eso es pasar del desierto a conquistar la tierra de Israel. Vivir en el desierto, tenemos un lugar donde Dios habita, que lo armamos y lo desarmamos. Pero ya conquistada la tierra, que es el entendimiento, haber entendido las cosas bien, entonces ya tenemos un templo donde Dios habita y comenzamos a hacer las cosas bien y a comer lo permitido por el Creador y ya no lo no permitido. Eso es lo tamé y lo taor, lo permitido, lo contaminado y lo no contaminado, y lo santo. Es decir, lo contaminado es lo tamé y lo taor es lo no contaminado. Y eso lo vamos a realizar cuando ya conquisten la tierra. Y esas son leyes, son puntitos que le estoy dando de luz. No hay demasiada luz para poder explicárselo en un momento. Para nosotros cada palabra, cada expresión, cada frase y cada historia tiene una explicación distinta. Pero estamos centrados en este momento en lo que es permitido y no permitido, lo que Moisés le está dando al pueblo de Israel para las leyes y las reglas que van a seguir ya en la tierra prometida, ya en la tierra conquistada. Están a un lado del Jordán, que todavía pertenece al desierto,
para pasar al otro lado del Jordán, que es la tierra de Canaán, la que van a conquistar para convertirla en tierra de Israel. Todo esto tiene una explicación distinta. Tierra de Kenam, Eres Kenam, donde habitan los pueblos que van a destruir para convertirla en tierra de Israel. Israel es el grado de entendimiento alcanzado. Por eso a Jacob se le cambió su nombre cuando alcanzó el entendimiento, que luchó con el ángel. El ángel es el mal en nosotros, el Sitra Hará, y él lo conquistó. Entonces se le cambió el nombre a Israel. Y aquí el pueblo está a un lado del río, llamado el desierto, y va a pasar al otro lado del río, del Jardén. El Jardén es la Torah, el Jardén es el Humash, el Jardén son todas las parashot. Haberlas estudiado es pasar al otro lado. Y adquirido el entendimiento, no por leerlo, sino por entenderlo. Eso es alcanzar la tierra de Israel. Y ya en la tierra de Israel ellos tienen estas leyes que van a comer lo permitido. Así el ser humano, la vida de cada persona sin conocimiento de Dios, puede alimentarse con cualquier cosa. En el desierto, donde no entiende bien las cosas, donde hay un tabernáculo que se arma y se desarma, es no tener claras las cosas. Eso es el desierto, vivir en ignorancia, con un poco de conocimiento. La vida normal de todo ser humano. Pero cuando ya usted conquista la tierra, pasa al otro lado, es decir, está en este lado y entiende las cosas bien, aquí ya no podemos comer lo que queramos, solo lo permitido por el Creador. Y hay que seguir estas leyes, Moisés les encarga, todo esto lo llevarán al pie de la letra para que tengan la bendición del Creador. Y nosotros seguimos esa regla. Nosotros no podemos comer cualquier cosa. Una persona que entiende las sagradas escrituras y se apega a las leyes del Creador, no con religión, sino con entendimiento pleno y claro, ya no puede comer cualquier cosa. Usted no puede irse a sentar a un lugar y pedir alimentos que son asquerosidad, por decirlo así, sino cosas permitidas. Y si va a un lugar público, pues va a buscar lo mejor, que sea alimento para su cuerpo, alimento. Pero nosotros ya no podemos ir a pedir una mariscada. Ya no podemos ir a pedir un ceviche. Ya no podemos ir a pedir una cosa que no está permitida, que eso no es alimento para el cuerpo, sino enfermedad para el cuerpo. Porque nosotros somos el templo del Creador, donde el Creador vive. Y cada comida para nosotros es un alimento para el Creador, porque en mí vive el Creador. Y el Creador se agrada de que yo alimente bien mi cuerpo, de que usted, que quiere que el Creador viva en usted, cuide su cuerpo y ya no coma cualquier cosa, si ha conquistado la tierra prometida. Ahora, si vive en el desierto, pues puede alimentarse con lo que quiera, con lo que pueda, porque está en el desierto, que es lo dado para todo el mundo regular, pero dado para los que han conquistado la tierra, que han entendido las cosas espirituales, ya no puede comer cualquier cosa. Tiene que usted que alimentarse con cosas que le agraden al Creador, que Él ordena, que son buenas para usted, y Él se agrada de eso. Por eso el cuento le dice que el Creador se agrada de los sacrificios hechos como Él ordena y con sabiduría. Y ahí están los sacrificios también. Los sacrificios, ya le hemos explicado, los sacrificios en el cuento se refieren a lo que hacemos todos los días en nuestra casa, en nuestra cocina. Las mujeres cocinando en el altar. El altar es la cocina donde se hacen los sacrificios. Ahí es donde se cocinan los alimentos para dárselos al cuerpo, para traerlos al templo. En el templo, el cuerpo mío y el suyo es el templo del Creador. Y si usted ha hecho un buen alimento, el Creador se agrada de esos sacrificios. Hacer el alimento es un sacrificio, y eso en el cuento usted ve que se hace todos los días. Nosotros tenemos que comer todos los días. Todos los días hay que hacer sacrificios en el altar para poder vivir. Y si le damos buen alimento al cuerpo, el Creador se agrada porque Él vive dentro de mí, dentro de usted. Si usted le da buen alimento al cuerpo, buen sacrificio,
entonces el Creador se agrada de esos sacrificios. Y si no son buenos los alimentos, esos sacrificios son desagradables, que le hacen mal al cuerpo, el Creador no ve con agrado esos sacrificios. A eso se refieren los cuentos. Y aquí le estamos dando la luz del Creador y Moisés le da al pueblo lo permitido y no permitido, la maldición y la bendición, lo kasher, lo no kasher, lo tamé y lo tahor, lo permitido y no permitido, lo descontaminado y lo no contaminado, y así sucesivamente, pero a eso se refiere en nuestra vida. Haga usted un sacrificio agradable al Creador, es decir, alimente, haga buenos alimentos y déselos a su cuerpo, cómase los buenos alimentos y así el Creador lo recibe porque el Creador vive dentro de usted y dentro de mí. Si yo alimento bien mi cuerpo, el Creador recibe esos sacrificios con agrado. Y si yo me alimento mal, si usted se alimenta mal, entonces el Creador no recibe con agrado esos sacrificios. Espero que esto lo entienda a la luz de la Torá verdadera, a la luz de verdad y no a la luz de la religión. Aquí le explicamos la Torá. Espero que sea bendecido. Shalom a todos.